Ok, aquí estamos. Ok, cómo no. Ahora sí ya está grabando. Entonces, pregúntame, Iderlin, que tenías una duda con respecto al objeto, ¿no? Del control, sí. Sí, no me quedó claro el objeto político y tampoco el de gestión. Creo que el de gestión iba más bien con los resultados de las políticas que se llevaran a cabo y que cumplieran con las exigencias, pero el político no lo entendí. Claro, el político es bastante más amplio. Yo te puedo dar algunos ejemplos de control político, como por ejemplo el mecanismo revocatorio. ¿Por qué alguien vota a favor de que el presidente de la República quede revocado su mandato o vota en contra? ¿Qué tiene que pensar él? Digamos, ¿cuál es el motivo por el cual una gente está de acuerdo con revocar el mandato a alguien? Y así como te digo, el pueblo, pensando en el mecanismo revocatorio, también te puedo decir el control del Parlamento sobre un ministro. El Parlamento, cuando convoca a un ministro y le dice, mire, explíqueme esta política pública que usted, ¿por qué ahora hay menos vivienda que antes? Y ahora hay más gente viviendo en la calle y la política de vivienda no está funcionando. Y el ministro da una serie de explicaciones. Bueno, mire, es que no tenemos dinero. Bueno, darán unas cuantas explicaciones. ¿Qué toma en consideración el Parlamento para darle un voto de censura a ese ministro o decirle no, lo que usted está haciendo está bien? ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son qué está en juego en ese momento? ¿Que él violó la ley? No, él a lo mejor no ha violado la ley, ni tienen por qué buscarle ninguna ilegalidad en su conducta, porque a veces se confunde. Yo he seguido muy de cerca el caso del Perú, porque bueno, tengo la mitad de mi familia, de mi esposa es peruana, y entonces yo he seguido más o menos de cerca el caso en el Perú, donde hay un mecanismo donde le revocan el poder al presidente de la República, el Parlamento, el Congreso. Ellos lo llaman la vacancia, ellos vacan al presidente de la República, ya han vacado como a 3 o 4, ¿no? Y entonces a este que está ahorita, a veces han querido vacarlo. ¿Y qué es lo que toman en cuenta? Bueno, consideraciones puramente políticas, o sea que la política que está llevando adelante el presidente es buena o es mala. La política internacional es deficiente, la política de seguridad interna no es la más adecuada, la política económica nos está llevando a la bancarrota del país. Esas son las consideraciones que son de índole política. Nadie le dice usted se robó unos reales, usted mató a alguien. No, nada de eso. No tienen por qué demostrarle ilegalidad ninguna, sino el tema de que usted, tal como lo está haciendo, no es, para eso no fue para lo que lo elegimos usted, o no fue para lo que usted fue electo, porque su política es equivocada, es infructuosa, etcétera. ¿Tú ves? En cambio, el control de gestión es mucho más técnico. El control de gestión, ustedes van a ver posteriormente, que es uno que se lleva a través de una planificación previa. Todos los organismos públicos, eso lo dice la Ley Orgánica de Administración Pública, tienen que tener una planificación y unos planes. Todo, pues, o sea, hasta los que vacunan, Nirvia, por ejemplo, tienen que decir, nosotros lo que estamos haciendo aquí es un plan de vacunación. Contamos con tantas dosis, tenemos tantas horas, tenemos tanto personal, es decir, nosotros en 6 meses podemos vacunar a tantas personas y de tal manera y de tal tipo, etcétera, etcétera. Bueno, a los 6 meses se puede perfectamente examinar los índices de cumplimiento. ¿Cuántas horas trabajaron? ¿A cuántos recibieron? ¿A cuántos vacunaron? ¿Cuánta gente se ha enfermado allí? Etcétera. O sea, hay unos índices que se identifican desde el comienzo para ver si se están cumpliendo las metas. Entonces, al final, la gestión ha sido buena o mala si se cumplió con las metas o no. Ese es el control de gestión. O sea, la eficacia de una conducta administrativa se mide de manera técnica, si se quiere. En cambio, la política no. La política es, digamos, el parecer de la gente. Pues, el parecer, digamos, yo antes quería que el presidente de la República fuera
de izquierda y que tuviera unas políticas, digamos, a favor del pueblo, etcétera, pero ahora pienso que esas políticas son malísimas porque nos están llevando a la bancarrota, o está acabando con el comercio, está acabando con esto, con lo otro. Y es simplemente una apreciación que trata de salvaguardar, digamos, la orientación política y sobre todo que la conducta política, porque a control político están sometidos solo las autoridades políticas. A un profesor no se lo puede evaluar políticamente, digamos, no sé, al director de un hospital o al director de una escuela no se lo puede evaluar políticamente porque no es una autoridad política. En cambio, a un diputado, a un gobernador, a un alcalde, a un presidente, que son autoridades políticas, sí se los puede evaluar políticamente a través de los mecanismos de control político. ¿Ves? De hecho, los referéndums revocatorios del que habla la Constitución están dirigidos solo a autoridades políticas, no a autoridades administrativas, no a autoridades técnicas. Lidia quería preguntar algo también, o decir algo. Sí, profe. En relación a ese control político, podemos pensar que eso va dirigido a las políticas públicas que llevan los... Efectivamente. Okay. Eso es justamente la política de salud, la política de vivienda, la política de seguridad, la política de vialidad, de transporte. O sea, en cada sector hay unas políticas, bueno, unas más abiertas, más cerradas, más violentas, más... Piensen en la pandemia. ¿Cómo se controla la pandemia? ¿Con vacunas? ¿Con tapabocas? ¿Obligando a la gente a quedarse en su casa? Es decir, haciendo más hospitales, es decir, hay muchas maneras de hacerlo y depende de quien dirija la política, hará una cosa. Vamos a tomar unas medidas que afecten lo menos posible a la economía. Entonces no vamos a cerrar los negocios. O que afecte lo menos posible, digamos, o que tenga cero contagio. Bueno, entonces ahí todo cerrado. Sí, pero son políticas distintas que pueden tener efectos distintos sobre la población. Entonces, la gente puede estar más o menos de acuerdo con esas políticas. Y eso es lo que controla el control político, digámoslo así, ¿no? Ningún control excluye al otro, de tal manera que ahí también puede haber un control de gestión en la medida en que los hospitales, los centros de salud, etcétera, son organismos que imparten un servicio público y que tienen unas técnicas a través de las cuales ese servicio se imparte, ellos serán objeto no de control político, pero sí de control de gestión. Independientemente, porque ellos lo que, en definitiva, un hospital cumple su cometido con lo que le haya sido asignado, de acuerdo con las políticas señaladas por el ministro, pero la política no la señala el hospital. Él lo que se limita es a aplicar una conducta técnica que está dirigida a obtener una finalidad de acuerdo con la política que el ministro ha trazado. No sé si queda como más claro así, Neiderlin. Sobre todo tener claro que un tipo de control no excluye el otro. O sea, sobre las mismas conductas de la administración pueden haber controles que vengan del Parlamento o controles que vengan del tribunal, controles que vayan, que sean de tipo político, controles que sean de gestión o de legalidad. Es decir, todos los controles confluyen, pues en definitiva, para tratar de mantener a la conducta de la administración bien vigilada y bien derechita, pues que no se tuerza si se quiere, ¿no? Esa es la finalidad de todos estos mecanismos de control. Lo que pasa es que excesivos controles también paralizan a la administración y eso, o sea, el control también tiene su contra, ¿no? O sea, tampoco es que podemos multiplicar infinitamente los controles porque la administración terminaría paralizada y sin hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, aquí hay otras personas que quieren también admitirlas. A mí, Silvia se fue. Estábamos más claros, entonces. Vamos a terminar entonces aquí con estos otros tipos de control. Esto es muy sencillo de entender, el control según la oportunidad. ¿Cuándo se ejerce el control? Bueno, el control puede ser previo, concomitante o posterior. Concomitante lo que quiere decir es simultáneo. El control previo es aquel que se realiza antes de que la conducta controlada se cumpla. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si quieren hablar, pidan la palabra, porfa. Con la señal de costumbre, como dicen. Bueno, entonces el control
previo es aquel que se realiza antes de que la conducta se lleve a cabo. Entonces, todos los permisos, cada vez que un ministerio para poder, digamos, un instituto autónomo para poder comprar algo tiene que pedirle autorización o permiso, la autorización y un permiso es lo mismo, tiene que pedirle permiso previo al ministerio. Bueno, no puede comprar hasta que no le den el permiso. Si lo compra sin el permiso, está actuando ilegalmente, o sea, no puede hacerlo. Ese es un control previo, antes de que las conductas se den, ¿no? Normalmente las autorizaciones son mecanismos de control previo. Concomitante es el control que se realiza durante la realización de la conducta, o control simultáneo también. Esa palabra concomitante, buscan en el diccionario y van a ver algo que se produce al mismo tiempo que la otra conducta. Dos conductas que van como paralelas, la que está siendo controlada y el control van al mismo tiempo. Ese es probablemente menos frecuente, ¿no? Pero si hay momentos, si hay tipo de actividades cuyo control es ejercido por el contralor en el mismo tiempo en que la conducta está siendo realizada, ¿no? Por ejemplo, un control de inspección, o sea, el que ejerce el organismo. Por ejemplo, ustedes han visto ahí en la facultad que están haciendo unos trabajos de remodelación, de rehabilitación de los espacios físicos. Bueno, si quien está pagando el contrato, pues digamos el contratante o alguna autoridad universitaria quiere saber cómo van las cosas en la Facultad de Derecho, pues puede enviar un inspector a ver cómo están siendo ejecutadas las obras, a ver si no se está violando el diseño original de Villanueva, si se está actuando de conformidad con las normas de la UNESCO para preservar el patrimonio. Eso entonces estamos hablando de un control concomitante, porque se está realizando en el momento en que la actividad está siendo realizada, ¿no? Y el control posterior es el que se realiza posteriormente, como lo dice la palabra, una vez realizada la conducta, ¿no? Entonces, la rendición de cuentas es un típico control de gestión, ¿no? Cuando los ministros presentan al año la memoria y cuenta de lo que hicieron el año pasado, ese es un mecanismo de control posterior. Vengo a decirles qué fue lo que hice. Entonces, la Asamblea Nacional se pronunciará sobre lo ya realizado, ¿no? Las aprobaciones normalmente también son controles posteriores, es decir, una vez hecha la cosa, la actividad, el contrato, la actuación, lo que sea, tiene que ser sometido a la aprobación, pero posterior, de una autoridad contralora. Entonces, bueno, eso es de acuerdo con la oportunidad de la realización de la conducta controlada, ¿no? Una distinción, estas cosas están con bastantes ejemplos en el libro de Peñasolís, lo pueden ver con provecho porque él identifica todos estos tipos de control y da ejemplos concretos, ¿no? Si algo ustedes leyeran allí y no entienden bien, me preguntan después, ¿no? De acuerdo con el origen, un poco algo parecido a lo que inicialmente veíamos, la autoridad que lo ejerce, pero aquí no es el tipo de autoridad, sino la relación que tiene esa autoridad con el controlado. Entonces, a veces la autoridad es externa al controlado y a veces la autoridad es interna al controlado. Está dentro del la misma organización controlada. Por ejemplo, el control que ejerce el ministro, el control jerárquico que ejerce el ministro sobre todo su aparato burocrático ministerial es un control interno, porque es la misma organización que se está controlando a sí misma. En cambio, Ernesto, creo que tienes el micrófono abierto, serás tú, o Wilmer, o puede ser Wilmer, hay un ruido espantoso que no nos deja oír. ¿Quién será el que tiene? Ajá, ok, gracias. Gracias, ok. Si el control, en cambio, lo ejerce una autoridad distinta, externa, entonces exterior a la propia organización, es el caso del Parlamento cuando
controla a la administración. El control es externo, obviamente, porque el Parlamento no es la administración. La administración está en el Poder Ejecutivo, está en otros organismos, pues, ¿no? Lo mismo, el control que ejerce la Contraloría General de la República sobre los ministerios, sobre los institutos autónomos, etcétera, es un control externo. Bueno, ustedes verán posteriormente que el control fiscal, todos estos controles se entremezclan, ¿no? Entonces, por ejemplo, el control fiscal, el control que se ejerce para preservar el patrimonio público, sobre el control que se ejerce para ver si las autoridades administrativas que manejan el patrimonio público lo están haciendo bien o no, puede ser externo o interno. La Contraloría General de la República ejerce un control externo sobre la Universidad Central de Venezuela, sobre los ministerios, etc. Es un control externo porque la Contraloría es un órgano distinto, pues no tiene, es poder ciudadano, pues no tiene nada que ver con la administración, ni con los institutos autónomos, ni con la universidad, etc. Pero puede ejercer ese control externo. Ahora bien, en cada uno de esos organismos hay un auditor interno. La Universidad Central de Venezuela tiene su propio auditor. Es un control fiscal, pero interno. Es la propia universidad que se está controlando a sí misma. Antes de que venga otro a decirle que lo está haciendo mal, la propia universidad tiene interés en saber si lo está haciendo bien o mal. Y claro, ese control es un control interno que hace la propia universidad, ¿no? Entonces esa es la distinción, pues, entre el control interno o externo según el órgano controlado forme parte o no de la propia organización controlada. Con respecto a la frecuencia en el tiempo, ¿no? del control, hay un control, puede realizarse un control exhaustivo o un control selectivo según que el control se realice sobre todas las conductas realizadas por el órgano controlado. Es decir, un control exhaustivo significa que el órgano controlado todo lo que él haga va a ser objeto del control por parte del órgano controlador. Eso no es muy frecuente, o sea, que el control sea exhaustivo. Lo más frecuente es que el control sea selectivo, o sea, solo se controlan algunas conductas. ¿Por qué? Porque si el control fuera siempre exhaustivo, eso implicaría que todo órgano y toda autoridad administrativa tendría paralelamente al lado un órgano de control que lo iría controlando a todo lo que haga, de tal manera que sería prácticamente imposible que la administración funcionara, pues porque está constantemente y sobre todas las cosas que haga sometida a un mecanismo de control. De allí que eso ni es posible, ni es conveniente, ni es económicamente viable, porque habría casi que tener dos administraciones paralelas, la activa y la contralora. Costosísimo entonces, ¿no? Y entonces normalmente se utilizan técnicas de control selectivo, o sea, se escogen algunas conductas a ser controladas. Y eso se hace de una manera que el número de conductas controladas sea significativo, valga la pena, pues, o sea que en definitiva, con lo que se controla, con la muestra que se controla, esa muestra selectiva, produzca efecto el control, ¿no? Sí, porque piensen ustedes en los que han viajado al exterior y cuando entran aquí hay un control de aduana, pues el control fiscal, es un control fiscal de aduana, que es para ver si el dinero, si los bienes que ustedes están declarando está bien, o sea, si no están trayendo contrabando, si hay algo que tienen que pagar impuestos y no lo han pagado, o si no están trayendo productos prohibidos, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista, sí, fundamentalmente sanitario, drogas o cosas que estén de tráfico prohibido. Bueno, los guardias que están allí no controlan a todo el mundo. Hay un semáforo que prende verde o prende rojo y solo le revisan físicamente el equipaje. A todos se lo pasan por un escáner, pues por un aparato de rayos X.
y a todos más o menos lo revisan. Ese es exhaustivo, podríamos decir en ese sentido, pero es un control superficial, pues nadie toca nada, pues ni nadie ve físicamente nada, sino a través de rayos X. Pero al que le tocó rojo, que es probablemente un 5% de todos los casos, ellos lo tienen programado para que sea aleatorio y solo, digamos, se va a revisar a aquellos donde el alias determine que deben ser revisados. Bueno, ya está determinado estadísticamente que con ese número de revisiones funciona el control. Entonces el número de contrabando o de importación prohibida es muy pequeño y multiplicar el número de controles lo que haría es encarecer el sistema de control sin producir efectos más significativos que los que ya se pueden obtener con un número, con una muestra menor. Bueno, eso en cuanto a si la forma es exhaustiva o es selectiva. Pero esa frecuencia, la frecuencia en el tiempo también puede ser un control permanente, ocasional, periódico o perceptivo. Las palabras lo dicen, ¿no? El control permanente es aquel que está todo el tiempo funcionando, independientemente de que sea exhaustivo o selectivo. El de la Maiquetía es permanente, siempre está ahí la aduana, los órganos de aduana, ¿no? Pero no revisan de manera exhaustiva, revisan solo una selección, algunos de los casos, ¿no? Pero es permanente. En cambio, a veces es ocasional. Las alcabalas que de repente uno se encuentra en una autopista, eso es un control ocasional. Ahí no hay una alcabala todo el tiempo, ahí hay de vez en cuando, en algunos momentos, por necesidades del servicio de seguridad, se ponen unos piquetes de policía y detienen no a todo el mundo, sino de manera selectiva a algunos, con algunos criterios que ellos tienen, ¿no? También el control puede ser periódico. El Instituto Autónomo tiene que presentar todos los semestres un informe al ministerio correspondiente. Bueno, entonces es un control periódico, se cumple dentro de un periodo determinado, no es ocasional, siempre, pero no todos los días, sino dentro de periodos. Y el control perceptivo se le dice al que se realiza en el momento en que la conducta está siendo realizada. Por ejemplo, el control que se puede realizar cuando en un organismo público que está comprando algo, unos productos, y entonces viene el proveedor con los productos y en ese momento tiene que levantarse un acta. Viene el inspector o el que sea de la Contraloría, viene y dice, ajá, ¿qué fue lo que se compró tanto? ¿Qué fue lo que se trajo tanto? Las calidades son las adecuadas, sí, el producto es el que se requería. Y se levanta un acta donde está el que recibe, el que entrega y el que controla. Y esa acta sirve de prueba luego posteriormente de que el control perceptivo se realizó. El perceptivo es justamente cuando se percibe lo que se está pidiendo, pues, digamos, cuando se está realizando la actividad normalmente de suministro, pues, ¿no? Finalmente, tendríamos que ver ya como una visión específica sobre los controles administrativos, ya no metiéndonos con los judiciales ni con los parlamentarios, solamente el control administrativo, propiamente administrativo, aquel que es realizado por la propia administración. Es bueno que distingamos entre el control jerárquico. El control jerárquico es el que ejerce por principio todo superior jerárquico de una organización sobre sus subordinados jerárquicos, sobre todo su aparato que le está jerarquizada subordinadamente a esa autoridad, y entonces ese es el control jerárquico, que bueno, ya lo vimos cuando hablamos de la jerarquía, ya vimos cuáles son todos los poderes que tiene el superior jerarca, el supremo jerarca sobre sus subordinados, ¿no? El poder de dirigir, de supervisar, de corregir, de sancionar, bueno, ese es el control jerárquico. Los controles de o el control de adscripción es un control que probablemente lo vamos a ver con un poquitico más de detalle. Lo hemos debido ver cuando, bueno, ya de alguna manera se mencionó, cuando hablamos de la descentralización, porque el control de adscripción es el que ejerce la administración central sobre los entes descentralizados. Es distinto del control jerárquico, porque el control jerárquico es el que se realiza entre órganos de la misma organización.
jerárquicamente hablando, subordinados unos a otros. A lo sumo, ahí hay desconcentración, ahí no hay descentralización, porque si estamos hablando de jerarquía, no estamos hablando de descentralización, sino de la jerarquía normal, la subordinación ordinaria, o a lo sumo, desconcentración. Que también hay un control jerárquico entre el órgano central y el órgano desconcentrado. En cambio, el control de adscripción es el que se da cuando estamos en presencia de la descentralización. Una persona, República de Venezuela, respecto de sus institutos autónomos, de sus empresas del Estado, de sus fundaciones, los entes descentralizados. Ya vimos que hay una serie de tipos de descentralizados, de entes descentralizados de derecho privado, de derecho público. Y que es distinto del jerárquico. El control jerárquico, el profesor Peñasolís tiene unas cuantas distinciones allí entre el control jerárquico y el control de tutela, que es la modalidad típica del control de adscripción, y que se da entre el ente central y el ente descentralizado. Lo que pasa es que, de acuerdo con la normativa, y Peñasolís lo tiene bien explicado, yo no estoy demasiado convencido de que haga falta para ustedes ahorita saber exactamente cuáles son las leyes donde aparece, tal como lo tienen en su libro, las leyes o los decretos donde aparece esta distinción entre control de tutela y control de adscripción. Basta saber que en la ley, en el decreto de ley orgánica de la administración central, de la administración pública, se diferencia en todos los órganos descentralizados, hay control del ente central con respecto al ente descentralizado. Y ese control se llama control de adscripción. O sea, todos los entes descentralizados están adscritos a un órgano del poder central. Por eso es que todo ministerio tiene adscritos a ese ministerio institutos autónomos, empresas del Estado, o fundaciones, o sociedades civiles del Estado, que trabajen en la misma área donde trabaja el ministerio. Entonces, el control de adscripción lo ejerce el ministerio de la materia. Entonces, sobre la empresa que fabrica armas en Venezuela, por ejemplo, o que construye barcos, si es que lo hubiera aquí, esos son empresas o institutos autónomos en materia de guerra, de armas. Entonces, el ministro de adscripción es el ministro de la Defensa. En cambio, todos los institutos, empresas o fundaciones que tengan que ver con la educación, el ministro de adscripción es el ministro de Educación. Bueno, pero dentro de la adscripción, como concepto genérico, para todos los entes descentralizados, se puede distinguir tres tipos de control de adscripción. El control de tutela, que es el paradigmático, pues el ejemplo, digamos, principal y el más antiguo, es el control que ejerce el ente central sobre los institutos autónomos. Es control de tutela. Eso es por un origen francés, porque en Francia, justamente, dada su característica, algún día ustedes quisieran, yo se lo puedo explicar, pero vale la pena si allá se habla de la tutela administrativa. Entonces, la administración central francesa, el Estado francés, la administración del Estado francés, controla a través del control de tutela a los institutos autónomos, que no lo llaman institutos autónomos, sino establecimientos públicos, establecimientos públicos. Pero bueno, control de tutela. Es el más suave de todos los controles, digamos, que se ejerce sobre los entes descentralizados. El más suave, el menos rígido, pues el más distendido, podríamos decir. Luego está el control accionarial, de acuerdo con nuestra ley, es el control que ejerce igualmente el poder central sobre las empresas del Estado. ¿Y por qué accionarial? Porque las empresas del Estado son empresas, compañías anónimas. Las compañías anónimas están compuestas, su patrimonio está compuesto por acciones, está dividido en acciones, y los accionistas, los dueños de las acciones, ejercen el control sobre su patrimonio, sobre el patrimonio de esa empresa. Bueno, entonces en el caso de las empresas del Estado, como las empresas, como todas las acciones pertenecen a la República, o la mayoría de ellas pertenecen, más del 50% pertenecen a la República controla a esa empresa a través de ser dueña de las acciones. Cuando se convoca una asamblea de accionistas, va
el tenedor de las acciones, que normalmente es el ministro de adscripción de esa empresa, y bueno, como él tiene la mayoría, él impone la decisión, pues, ¿no? Y de esa manera controla a la empresa. Y por último, el control accionarial, perdón, no, el control estatutario, es el que se ejerce sobre los otros entes privados, de carácter privado, que no se componen, su patrimonio no está compuesto por acciones, ¿no? Las fundaciones, las asociaciones civiles, las sociedades civiles, su patrimonio no está dividido en acciones y entonces, ¿cómo es el control de estas personas de carácter privado pero estatal? A través de lo que digan los estatutos. En los estatutos se dice, por ejemplo, que el ministro nombra a la junta directiva, o ahí se dice que la empresa, la fundación tiene que entregar cuentas cada mes, o tiene que reunirse con el ministro, o le tiene que pedir permiso para hacer algunas cosas. Bueno, todo eso lo dicen los estatutos. Entonces, el control se ejerce de la manera en como lo digan los estatutos, y por eso se habla de un control estatutario. Y se supone que ese es el más flexible de todos los, digamos, en principio, porque es una entidad privada. Sin embargo, en el caso venezolano, como bien lo explica Peña Solís, a veces este control estatutario es como el más rígido de todos, ¿no? Y por último, el control fiscal. Fíjense ustedes, estamos en un control jerárquico, es aquel que se ejerce por el máximo jerarca sobre la organización que le está subordinada. El control de adscripción es el control que ejerce la administración central sobre los entes descentralizados, y el control fiscal es, ya les hablé, es aquel que ejercen algunas autoridades administrativas, fundamentalmente administrativas, por eso es que es un control administrativo, sobre el manejo de los bienes públicos, sobre el patrimonio público. El patrimonio público son los bienes, los créditos y las deudas, o sea, todo el patrimonio de un ente público, de la República o del Estado, del municipio. Entonces, que ese dinero, como no le pertenece a nadie, sino a todos, tiene que estar muy bien controlado, y para eso hay todo un sistema de control y unas leyes y unas sanciones y unos mecanismos a través de auditorías, a través de inspecciones, etcétera, etcétera, que previo, posterior, concomitante, bueno, para tratar de que el patrimonio público no se vuelva sal y agua, como dicen por allí, ¿no? Sino que esté bien manejado. Ese es el control fiscal. Bueno, de esta manera terminamos el tema de la técnica jurídica relativa al control. Como ustedes ven, no tiene mayores dificultades desde el punto de vista conceptual. Simplemente darse cuenta de toda la variedad que existe en cuanto al control. Revísenlo, vean el libro de Peña Solís, que está bastante sencillo en esto, y vean el esquema, pues, y vean y oriéntense en el manejo de esta temática. Ya nos queda solamente la coordinación, que es lo que va, entonces lo vemos en la próxima clase. El jueves también es una cosa bastante sencilla, pues que no requiere mucha complicación, mucho seso para captarlo, y nada, pues en la próxima clase, como tendremos entonces oportunidad de, eso lo podemos, digamos, aclarar y abordar en poco tiempo, unos 20 minutos, calculo yo que ya podría estar claro, podemos utilizarlo para que revisemos todas las técnicas jurídicas de la organización que hasta ahora hemos visto, y ustedes traigan anotadas todas las dudas que tengan. Si Meider, que siempre nos está preguntando, todas las dudas que tengas las puedes traer para el jueves próximo, y los demás compañeros también están invitados para que discutamos y conversemos sobre las distintas técnicas jurídicas de la organización. Porque entonces a partir de la semana que viene ya abordaríamos la segunda unidad de estos temas de organización, que es ya la organización de la administración pública venezolana. Ahí vamos a ver ya así con más detenimiento la administración directa, la administración indirecta, los tipos de administración indirecta, la administración estatal, municipal, etcétera. No de manera exhaustiva, sino un panorama general sobre las principales categorías que conforman estas distintas administraciones. Ahí nos convenceremos de que no existe una sola administración en Venezuela, sino que existen varias administraciones. Lo que tenemos que saber cuáles son esas distintas administraciones y qué características tiene cada una de esas administraciones. ¿Ok?
Bueno, entonces vamos a suspenderlo aquí. Ya casi estamos a punto. Y bueno, vénganse preparados para la próxima clase, la del jueves, para que resolvamos todas las dudas que puedan tener sobre los temas de la organización. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejar de compartir esto. Y nada, nos vemos el jueves. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario o sugerencia, bienvenido será por el correo. Y espero que tenga yo teléfono para el jueves. ¿Okay? Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.